Como mencionaste, soy mitad libanesa y mitad siria. Los primeros 18 años de mi vida los pasé en Líbano y odiaba a los israelíes y a los judíos. Aunque crecí, mis padres eran suníes y chiíes, pero éramos seculares. Asistimos a una escuela católica francesa, por lo que la religión en mi círculo era irrelevante. Pero a pesar de eso, odiábamos a los vecinos del sur porque siempre íbamos a guerras con ellos. Y es importante entender que la narrativa israelí se omite de nuestra existencia. Así que crecí sin escuchar nunca tu versión de los eventos. Me di cuenta en mis 20s, cuando me mudé a Francia, y viví entre judíos, lo cual fue un shock al principio al darme cuenta de que realmente vivo en un barrio judío habitado por judíos, a diferencia de los de Damasco y Beirut. Por supuesto, los barrios judíos lo son solo de nombre, ya que los judíos fueron purgados, ¿verdad? Absolutamente. Pero en Francia vivía entre judíos y me di cuenta de que mi percepción de los judíos fue construida por Hassan Nasrallah. Toda mi vida, todo lo que sé sobre Israel, Haaretz, su periódico favorito, siempre lo cita. Aprendí mucho sobre Israel de él. También las guerras, es su historia, es su versión en la que creemos. Así que nadie te dice que matamos a algunos israelíes y por eso estamos en guerra. Y poco a poco aprendí la historia de los judíos de Israel y me encariñé con ella. Eso es fascinante. Y me pregunto, ¿por qué tu percepción de Israel debería estar informada por el líder de un ejército proxy iraní que ha ocupado ilegalmente parte de tu país, Líbano, cuando eres secular, no iraní, conectado al mundo más amplio? ¿Por qué esta historia se está canalizando a través de Hezbollah? Nací en los 80, así que fue después o incluso durante la guerra civil libanesa. Hezbollah fue uno de los actores más fuertes. Hoy Hezbollah creció hasta volverse más fuerte que el propio ejército libanés y fueron percibidos como héroes. Crecí como niño, como adolescente, entendiendo que el sur está ocupado, el sur del Líbano, por los israelíes. Y solo Hezbollah se atreve a enfrentarlos, a desafiarlos. Y por supuesto, los miras y admiras a estos hombres. Porque lo que escuchas, la retórica a la que estás sometido en la radio, en la televisión, en la escuela, tus padres, tus vecinos, todos glorifican a estos luchadores por la libertad. Sosteniendo la bandera de la resistencia. Absolutamente. Entonces, ¿por qué desafiaría lo que escucho de Nasrallah si no salgo de la caja? Y a muchos les sorprende saber que no tengo acceso a información sin censura en el Medio Oriente. No tenía acceso. Hoy tenemos redes sociales, lo que ha cambiado el juego. A la gente le sorprende saber que hoy en día Turquía danza Wikipedia en esta época. Así que fue muy difícil salir del mundo que pintaron para ti. Y en Francia, creo que uno de los videos más impactantes que he visto, cuando quería entender por qué estos judíos son retratados como monstruos, porque no parecían ser de ninguna manera hostiles. Estás caminando alrededor. Estrasburgo y de repente no puedes encontrar sus cuernos. No, son amigables, son útiles, son agradables entre sí. Y uno de los videos más impactantes fue uno de los primeros días en los comienzos de Nasrallah, cuando estaba explicando el plan, la agenda de Hezbollah. Y luego me di cuenta de que esta no es la agenda libanesa. Está trabajando para Vilayat al-Faqih en Irán. Esto es puramente chiita y no tiene relación con nosotros. Por eso, los combatientes de Hezbollah son exclusivamente chiitas. Tienen aliados, pero solo confían en los suyos. No están invertidos en Líbano en absoluto. Eso es intrigante. Quiero decir, me pregunto, describiste esto por un lado. Hezbollah tiene este control sobre gran parte de la imaginación libanesa y simpatías. Por otro lado, lo describes como este implante iraní, esta presencia extranjera que ha tomado el control del Líbano.
Y me pregunto, hablaré sobre Hezbollah y la situación con Irán más tarde, pero en términos de las actitudes en Líbano, ¿hasta qué punto Hezbollah es visto dentro de la sociedad libanesa como una parte auténtica del Estado libanés, del país libanés, o se le ve como una presencia iraní extranjera? Es interesante que estemos en el año 2024. Hezbollah era apreciado por todos cuando yo era adolescente en aquellos días y se les percibía como los liberadores del sur. Muchos libaneses entendieron mientras tanto que esa era una zona de amortiguamiento y los responsables de la invasión israelí del sur del Líbano eran la Organización para la Liberación de Palestina y sus aliados entre los libaneses. Debido al constante fuego de cohetes en el norte de Israel en la década de los 70, que empujó a Israel a esta ofensiva dentro del Líbano para expulsar a los terroristas palestinos lejos de la frontera, extrañamente reminiscente de lo que estamos teniendo ahora con la amenaza a Hezbollah de retroceder, o vamos a tener que alejarte. Además de los ataques terroristas contra civiles israelíes, también percibimos estas historias como heroicas. No entendimos que Israel puede darte una década o dos. Intentaron, a través de la diplomacia, expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina y finalmente tuvieron que intervenir para optar por la solución militar, como siempre, ya que parece que esta es la única solución para la situación ahora. Eran apreciados, respetados, percibidos como héroes. Sin embargo, Israel se fue en el año 2000 y Hezbollah, hasta el día de hoy, se niega a desarmarse, a formar parte de la sociedad libanesa, en violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que exige que el ejército libanés sea la única fuerza armada al sur del río Litani, y sin embargo, está lleno de misiles iraníes controlados por el señor Nasrallah y compañía. ¿Cómo te gustaría hacer que se desarmen? Ellos reciben apoyo y son más fuertes que el ejército. Esta situación ha persistido por mucho tiempo. El problema se ha vuelto tan grande que ya no cabe debajo de la alfombra. Ahora debemos abordar el tema incómodo. Ahora tenemos que luchar con el elefante en la habitación. Debo decir que el hecho de que Hezbollah se negara a desarmarse, obviamente tenían aspiraciones políticas. Hoy en día, controlan la mitad del Parlamento libanés. No la mitad de los asientos son suyos, pero son suyos y de sus aliados. Y apuntaron esa pistola a los libaneses en 2007. Y en 2011 algo realmente interesante ocurrió en Siria. Vimos a Hezbollah como el liberador, aquellos que defendieron a los libaneses y aquellos que están invertidos en el yo o el derecho a la autodeterminación para los palestinos, los pro-palestinos. Ahora, de repente, cuando hubo un levantamiento sirio, Hezbollah se alió con el opresor, con el dictador. Y de repente te das cuenta, muchos se dan cuenta, incluso entre los chiitas en Líbano, que la causa de Hezbollah no es justa. Es político y harán cualquier cosa para salvar y apoyar a sus aliados. Y mataron a muchos sirios. Nasrallah intentó mentir al respecto por un tiempo, pero luego los sirios mataron a militantes de Hezbollah en combate y esto salió a la luz pública y de repente aquí tienes a Nasrallah alardeando de su alianza con al-Assad. Sobre su alianza con Irán ya no es un secreto, no les avergüenza. Y desafían a este campamento más pequeño en Líbano que no los quieren. Y este campamento crece constantemente. Supongo que lo que estoy tratando de preguntar es, ahora hemos tenido más de 10 meses de ataques de Hezbollah en el norte de Israel, y quiero saber si Hezbollah todavía es visto dentro del Líbano como el gran defensor y resistente luchando por el pueblo libanés. O si el pueblo libanés piensa que es un implante extranjero que les está trayendo desastre y una guerra totalmente innecesaria. Ellos
La mayoría de los libaneses entienden que Hezbollah está provocando a Israel, pero nadie puede detener a Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah busca la guerra. No quieren paz, sin importar lo que digan, olvida lo que dicen a los medios, sus portavoces políticos. Hezbollah está provocando a Israel porque Irán quiere provocar a Israel. Hezbollah quiere apoyar a Hamás. Y es por eso que el 8 de octubre comenzaron a atacar a Israel, incluso antes de que Israel respondiera al ataque. ¿Y si no fuera por Hezbollah, quiere el pueblo libanés la paz con Israel? Debo decir que de todas las ciudades en el Medio Oriente, Beirut es la que más me encantaría visitar. Mira, he estado en Israel varias veces ahora y viví en Líbano durante mucho tiempo. La gente, los israelíes y los libaneses se parecen entre sí. Aman la vida. Son educados, se ven bien y están invertidos en sí mismos, sus familias y apariencia. Podrían ser mejores amigos. Deberíamos serlo. Y ellos lo saben. Deberíamos serlo. Deberíamos serlo. Lo somos. Lo somos. Lo somos.